Primera entrevista de hoy. Bueno, un tema recurrente, un tema que va a estar muy expuesto mediáticamente y que debe asumirse en la conciencia nacionalista, en la conciencia venezolana, porque el 3 de diciembre habrá un referendo consultivo, precisamente sobre el Esequibo. Y me acompaña vía telefónica, tenía previsto estar aquí, pero lo impidió la lluvia. Edgardo Ramírez, internacionalista, miembro del Consejo Político del PSUV, diputado de la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional, ex embajador de Venezuela en Cuba. Edgardo, buenos días, bienvenido. Ahí se cayó la llamada, creo. Bueno, tenemos 5 preguntas. Ya te las sabes. Tenemos 5 preguntas y ahora viene un despliegue en una campaña no solamente de activismo de calle, sino también que intentará retomar o recuperar el camino andado en la historia. Primera pregunta, ¿está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899, que pretende despojarnos de nuestra Guyana Esequiba? Ya tenemos el contacto. Edgardo, buenos días, bienvenido. Hola. Buenos días. ¿Cómo están? Buen día, buen día. Bueno, Edgardo, en primer lugar me gustaría que le anticiparas a quienes nos ven y nos escuchan el planteamiento de fondo que debemos ver en esta convocatoria del referéndum del 3 de diciembre. Bueno, el planteamiento de fondo es que llegó el momento, pues, Venezuela, todos juntas, debemos, en lo concreto, pero fortalecer lo que han sido nuestras aspiraciones históricas, y que esos 150.000 kilómetros cuadrados pertenecen a Venezuela por documentos históricos, geográficos, diplomáticos y jurídicos que establecen incluso que Venezuela fue provincia de Venezuela, lo que dio el virreinato de Santa Fe. Edgardo, Lo jurídico es lo clave. Edgardo, disculpa la interrupción, pero estamos aquí mirándonos con el equipo de producción y realmente no tenemos la calidad mínima necesaria. Vamos a intentar de nuevo, te vamos a volver a llamar. Okay. Porque no se capta todo el mensaje y esto es importante asumirlo plenamente en la forma para entender el fondo. Fíjense, en estas primeras palabras de Edgardo Ramírez, yo me atrevo a interpretar, además es mi posición, que aquí lo importante es que yo asuma una postura no porque me lo digan, sino porque yo lo sepa y en ese saber yo lo sienta. Es importante el conocimiento para tener una posición profundamente honesta, más allá de la pertenencia incondicional, la pertenencia innegociable con nuestro territorio, con nuestro país, con nuestra identidad como nación. Pero que sepamos el sustrato del asunto, ¿no? El porqué de las cosas. ¿Qué sustenta la argumentación de Venezuela para considerar el territorio de ese lado del Esequibo como la Guayana Esequiba? Y que no sea un territorio de Guyana. Entonces, para quienes nos siguen por televisión, el solo ver estas imágenes ya causa en uno, digamos, una reacción, porque entonces tú dices, mira, así es la cosa, mira. Aquí estoy viendo puro verdor, bueno, una selva tupida y solo un camino recto que se aprecia ahí. Pero hay pueblos, hay ciudad, o sea, cómo se vive allí, cómo conocer todo eso. A ver, Edgardo, retoma para escucharte y gracias. Bueno, lo fundamental, Eduardo, es que llegó el momento de que los venezolanos y las venezolanas, todos unidos y unidas, podamos concretar pues lo que ha sido ese sueño histórico de los 159.542 kilómetros cuadrados. Y como les decía, hay más de 100 documentos de carácter jurídico, geográficos, diplomáticos,
e histórico que establecen que ese territorio es de Venezuela. E incluso podríamos hablar a partir del 1500, cuando ya se había constituido lo que llaman el Virreinato Nueva Granada, Nueva Fe, porque Venezuela era provincia y en esa provincia de Venezuela estaba ese territorio asignado. Luego, en 1777, a través de lo que fue la creación de la Capitanía General de Venezuela, nuevamente está ese territorio dentro de nuestro, como se dice, zonas limítrofes. Y lo que han sido las 27 constituciones de Venezuela, es decir, en la tercera, en la cuarta y en la quinta república, ese territorio está establecido. Y lo más importante fue que en el año 1966 el doctor Marco Falcón Briceño, canciller en aquel tiempo del gobierno de Venezuela, logró pues en la Asamblea General de las Naciones Unidas establecer las pruebas contundentes, conllevó la materialización del Acuerdo de Ginebra en 1966. Venezuela tiene, como se dice, la hora estelar de seguir profundizando primero el estudio y la investigación sobre esta materia a nivel de todas las generaciones, Eduardo, porque mira, hay una cosa muy importante, más del 60% de la población venezolana son menores de 40 años, es decir que también tenemos una cruzada por generar conciencia, conocimiento de la historia, de lo que significa eso. Pero lo más importante que yo estoy observando en estos momentos en Venezuela es la unidad nacional, sin distingos políticos, sin consideraciones de carácter económicas, sociales, sino que hay un amor patrio que está creciendo cada día más en Venezuela en función, pues, por la vía de que nosotros siempre lo hemos hecho, sin amedrantar, como se ha pretendido querer decir, que Venezuela ha querido hacer uso de la fuerza. Si Venezuela hubiese sido uso de la fuerza, lo hubiese hecho hace muchísimo tiempo, cosa que no ha ocurrido ni ocurrirá, sino que nosotros tenemos, pues, como marco jurídico lo que se llama el Acuerdo de Ginebra, y vamos a insistir en el Acuerdo de Ginebra, porque por esa vía es que tiene que solucionarse la controversia que tenemos con la República Cooperativa de Guyana. Mira, muy importante esto que te voy a preguntar. ¿Qué valor, qué agregado traería un tipo de resultado en el conteo de la expresión de los venezolanos en este referéndum consultivo para alimentar el expediente de la argumentación venezolana en este conflicto? Mira, yo creo que tu pregunta está llena de una importancia no solamente de carácter, podríamos decir, de lo que es el resultado electoral, sino yo más bien diría lo que puede significar para que en las nuevas generaciones, los jóvenes de la patria y los que ya no somos jóvenes, pero que seguimos consolidando ese sueño histórico de que ese territorio es de Venezuela, indudablemente nos apeguemos, tengamos más compromiso, sepamos pues de lo que debe ser un esfuerzo de una nación completa por establecer allí, en esa zona de esos 159.542 kilómetros cuadrados, un plan de desarrollo que en primer lugar considere a los pueblos aborígenes que están allí, pues los guaiguaí, los aricuanas, los caribes, los guaraos. Allí hay aproximadamente casi 100.000 habitantes de los pueblos aborígenes que están en ese lugar. Entonces el valor tiene un gran significado porque es el valor de la expresión de la democracia participativa protagónica, de todo sentir pues que ese territorio pertenece a Venezuela, de que los venezolanos, esto puede servir, Eduardo, para, yo lo que he observado, juntarnos políticamente. He observado cómo las fuerzas políticas del gobierno y de la oposición y de los que no están en el gobierno y la oposición, cómo estamos marchando juntos, cómo estamos asistiendo a eventos de encuentros, de debates juntos, cómo hay un debate muy fructífero y muy armónico entre los venezolanos y venezolanas, y sobre todo, Eduardo, el impacto que uno tiene cuando uno pisa una escuela, uno pisa un liceo, donde están las nuevas generaciones, a empezar a explicarle pues a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adolescentes lo que significa ese territorio, y uno observa luego, después de pasar por lo que es el factor sorpresa, el factor de estar conociendo algo nuevo, cómo inmediatamente hay un apego pues a ese territorio. Y eso se puede valorar, creo que en estos momentos muy bueno para Venezuela, de que haya la unidad como los venezolanos y venezolanas,
sea el esfuerzo que gane, pues, o sea, que gane Venezuela, es decir, que sentamos el mismo sentimiento cuando estamos frente al televisor, esperando que la Vinotinto le gane a otro país para ir por primera vez a una Copa Mundial de Fútbol, el mismo sentimiento, pues ese de unificación, de no tienen el caso mío propio de la Universidad Central de Venezuela, la cantidad de correos, las cantidades de preguntas, de encuentros, los cuales he participado, y el sentimiento, Eduardo, es el sentimiento de una Venezuela que quiere dejar atrás el conflicto, que quiere dejar atrás la disputa de venezolanos y venezolanas, y quiso Dios, pues, colocar este territorio de la Guayana Esequiba como un elemento espiritual, como un elemento material, para que los venezolanos profundicemos, pues, ahora esto es un principio fundamental de nuestra razón de ser de venezolanos y venezolanas. Bueno, Edgardo, queda mucho camino por delante, aquí estaremos pendientes de puertas abiertas, la parte comunicacional va a ser importante porque esto tiene que emocionar, si no emociona, no tiene sentido, y para emocionar hay que conocer, hay que hacer propia una causa, que en este caso, como tú bien lo dices, debe ser la causa de todos los venezolanos, más allá de las naturales diferencias que tengamos en otros órdenes. Gracias por esta declaración, un abrazo. No, gracias a ti, Eduardo, y te dejo como periodista, te dejo una fundamentación histórica del libertador Simón Bolívar. Bolívar decía que la primera de todas las fuerzas es la opinión pública. Entonces estamos en este momento para retomar esa opinión pública nacional desde la perspectiva del conocimiento y la espiritualidad de amor a la patria para defender. Un abrazo, Eduardo. Igualmente, Edgardo Ramírez, internacionalista, miembro del Consejo Político del PSV, diputado de la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional, ex embajador de Venezuela en Cuba. Sigan allí, por favor.